Imagina a un criminal que no busca venganza ni dinero fácil. Imagina una banda que en lugar de secuestrar ejecutivos secuestra la mente de un país entero, paralizando su industria y sembrando el pánico en sus supermercados. En la historia del crimen estamos acostumbrados a perfiles claros y predecibles. Hay asesinos que matan por odio, hay ladrones que roban por codicia y hay secuestradores que buscan un rescate rápido. Pero en Japón, en 1984, apareció algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. No era una persona, era una sombra colectiva, una entidad sin rostro que se hacía llamar el monstruo de las 21 caras. Este grupo no solo secuestró a ejecutivos de alto nivel, no solo extorsionó a empresas millonarias, hizo algo mucho peor, algo que ningún criminal había logrado a esa escala. Secuestró la mente de un país entero. Iniciaron una guerra psicológica sin precedentes. Amenazaron con envenenar los dulces de los niños en los supermercados de todo Japón. Utilizaron la prensa como su altavoz. Mandaban cartas a los periódicos burlándose de la incompetencia de la ley con un tono infantil, arrogante y macabro. Nunca fueron atrapados, nunca se supo cuántos eran. Bienvenidos al crimen perfecto. Todo comenzó la fría noche del 18 de marzo de 1984, en la prefectura de Hyogo, cerca de Osaka. La víctima no era un ciudadano cualquiera, era Katsushisa Ezaki, el presidente de Glico, una de las empresas de dulces más grandes y queridas de Asia, famosa por sus poki y sus caramelos. Ezaki vivía en una casa que parecía una fortaleza impenetrable, rodeada de muros altos de ladrillo y sistemas de seguridad. Pero los criminales conocían sus debilidades. A las 9 de la noche, dos hombres enmascarados irrumpieron en la propiedad. No forzaron la puerta principal, tenían la llave, que habían robado previamente de la casa de la madre del presidente, que vivía cerca. Entraron en silencio, ataron a su mujer y a su hija, cortaron las líneas telefónicas para incomunicarlas y se dirigieron al baño. Hicieron algo que demuestra su control total y frío de la situación. Encontraron a Ezaki bañándose con sus hijos, lo sacaron de su propia bañera, desnudo, mojado, indefenso y aterrorizado. Lo arrastraron fuera de la mansión, lo metieron en un coche y desaparecieron en la noche. No hubo disparos, no hubo alarmas que sonaran a tiempo. Fue una operación quirúrgica que dejó a la policía japonesa en shock. Lo mantuvieron retenido en un almacén en Osaka, pero Ezaki no iba a quedarse de brazos cruzados. 3 días después, en un descuido de sus captores, logró desatarse, rompió una puerta y corrió hacia la libertad en mitad de la noche, pidiendo ayuda en una estación de tren. Cuando la policía lo recuperó, suspiraron aliviados. Pensaron que el caso había terminado, que los criminales, asustados por su fuga, huirían y se esconderían bajo tierra. Pero se equivocaron estrepitosamente. El secuestro fue solo el prólogo. Semanas después empezaron a llegar las cartas. No pedían dinero directamente a la familia en secreto, como haría un secuestrador normal. Pedían la atención de todo Japón. El grupo, autodenominado el monstruo de las 21 caras, lanzó una amenaza que paralizó al país. Pero antes de seguir con la amenaza, vamos a explicar por qué se hacían llamar así. El nombre no fue una elección al azar, sino una burla intelectual. Hace referencia al villano más famoso de la literatura japonesa, el demonio de las 20 caras, de Dogawa Rampo, conocido como el Arthur Conan Doyle de Japón. Aquel personaje de ficción era un maestro del disfraz imposible de atrapar. Al sumarse un número y llamarse a sí mismos el monstruo de las 21 caras, estaban lanzando un mensaje de superioridad absoluta. Somos la versión mejorada, más listos que la ficción y vamos un paso por delante de vosotros. Enviaron cartas a los periódicos dirigidas a las madres de Japón. El mensaje era aterrador. Anunciaron que habían envenenado cajas de dulces Glico con cianuro y las habían vuelto a colocar en las estanterías de las tiendas, mezcladas con los productos seguros. El pánico fue absoluto. Imagina ser un padre en 1984, vas al supermercado, ves la estantería llena de dulces, pero sabes que una de esas cajas, idénticas a las demás, podría matar a tu hijo en segundos. El resultado fue devastador. Glico tuvo que retirar millones de productos de las tiendas y quemarlos. Perdieron $21 millones en pocas semanas y despidieron a más de 1000 trabajadores. La empresa fue puesta de rodillas sin que se disparara una sola bala. Pero el monstruo no iba de farol. En octubre de 1984, la pesadilla se hizo realidad. En supermercados de Osaka y Tokio empezaron a aparecer cajas de dulces, esta vez de la marca Morinaga, manipuladas. No era un truco. Los laboratorios confirmaron que contenían dosis letales de cianuro de sodio. Y aquí entra el detalle más retorcido. Los criminales habían pegado etiquetas en esas cajas envenenadas que decían «peligro, contiene toxinas, comer bajo su propio riesgo». Era una ruleta rusa macabra en los pasillos de las tiendas. El terror ya no era una posibilidad,
estaba físicamente en las estanterías, y mientras el país temblaba, el monstruo disfrutaba. Enviaban cartas a la policía y a los medios con un tono infantil, sarcástico, humillante, se burlaban de los agentes por no poder atraparlos. Escuchad lo que escribieron en una de sus cartas más famosas. Queridos policías tontos, no descanséis. Si paráis, no nos atraparéis. Parecéis cansados. Jugar a policías y ladrones es divertido. La policía estaba desesperada, humillada ante la opinión pública, pero el 28 de junio tuvieron su oportunidad de oro. El monstruo cambió de objetivo y exigió 50 millones de yenes a otra empresa, Muradai Ham. Dieron instrucciones precisas. Un empleado debía subir a un tren específico con el dinero. Un policía disfrazado de empleado subió al tren indicado para hacer la entrega. El ambiente era de tensión máxima. En ese tren, el agente notó a alguien que lo observaba intensamente. Era un hombre corpulento, con el pelo corto y rizado, gafas de sol y actitud vigilante, pero lo que más destacaba, lo que quedó grabado a fuego en la memoria de la gente, eran sus ojos. Según el informe oficial, tenía unos ojos como los de un zorro, rasgados, inteligentes, depredadores. Este es el retrato robot del Fox-Eyed Man, el hombre de los ojos de zorro. Es la única cara que tenemos del monstruo. El sospechoso bajó del tren antes de la entrega. La policía lo siguió discretamente. Lo tuvieron a pocos metros de distancia en una estación de Kioto. Un agente incluso llegó a sentarse en un banco cerca de él para vigilarlo. Podrían haberlo placado. Podrían haber terminado con la pesadilla allí mismo. Pero hubo dudas. Los mandos superiores ordenaron no intervenir todavía, por miedo a que fuera solo un señuelo y perder a los verdaderos líderes de la banda. Fue un error fatal. En un movimiento rápido, el hombre de los ojos de zorro se mezcló con la multitud de la hora punta y desapareció. Nunca lo volvieron a ver. La única oportunidad real de atraparlos se esfumó entre el gentío. El fracaso en el tren destrozó la moral de la policía japonesa. El público se reía de ellos. La prensa los atacaba diariamente. Y el monstruo seguía mandando cartas burlonas, echándosele en la herida. La presión recayó sobre un hombre, el superintendente Yamamoto, jefe de la policía de la prefectura de Shiga, responsable de la operación fallida. Para comprender la vergüenza de Yamamoto hay que entender las cifras. No se trataba de unos pocos detectives incompetentes. El gobierno japonés movilizó a 1.300.000 oficiales de policía para este caso, interrogaron a 125.000 sospechosos. Fue la mayor movilización policial de la historia de Japón, un ejército entero contra una sombra, y a pesar de todo ese poder, el monstruo seguía ganando. Yamamoto no pudo soportar el peso de ese fracaso nacional. En agosto de 1985, el día de su jubilación, salió a su jardín, se roció con gasolina y se prendió fuego. Su suicidio no fue una rendición, fue un acto de contrición suprema, un intento desesperado de limpiar con su vida la mancha en el honor de su departamento. Lo increíble de esta historia es que este acto trágico detuvo al monstruo. 5 días después de la muerte de Yamamoto enviaron su última carta, y el tono había cambiado. Ya no había risas. Escribieron: Yamamoto ha muerto como un hombre. Decidimos dar nuestras condolencias. Hemos decidido dejar de torturar a las empresas de comida. Somos los chicos malos. Eso significa que tenemos más cosas que hacer que intimidar a empresas. Es divertido llevar una vida de hombre malo. Y así, sin más, pararon. Dejaron de envenenar dulces. Dejaron de mandar cartas. Se desvanecieron en la sociedad japonesa como si nunca hubieran existido. Nadie fue arrestado jamás. El dinero nunca apareció. El caso prescribió hace años. Hoy el monstruo de las 21 caras podría ser esa anciana amable que te cruzas en el metro de Tokio, o la dueña de esa pequeña tienda de barrio. Ganaron la partida, pero nos enseñaron algo aterrador que resuena hoy con más fuerza que nunca. No hace falta disparar un arma para poner de rodillas a una nación, solo hace falta romper la confianza. Hoy, en un mundo hiperconectado, somos más vulnerables que nunca a este tipo de terror. Ya no es necesario envenenar un caramelo físicamente, basta con envenenar la información para sembrar el pánico. El miedo sigue siendo la herramienta más barata y eficaz que existe, y en la era digital, el monstruo ya no necesita enviar cartas a los periódicos, solo necesita un botón de compartir para que el veneno llegue a todos nosotros. Si te gustan los misterios que desafían la lógica, suscríbete. Hoy hemos visto cómo una organización entera se desvaneció entre la multitud, pero en nuestro próximo encuentro el misterio golpea donde más duele y en la noche más mágica del año. El miércoles 24 os traemos nuestro especial de Navidad con el caso de los niños Soder, 5 hermanos que se esfumaron entre el fuego y la nieve sin dejar rastro. Os esperamos.